Bueno, Buenas tardes, noche, madrugada, día, mañana. según el lugar donde estén. Estamos hoy por acá con la intención de grabar. Vamos a ver si logramos hacerlo. Si no, con seguridad mañana lo haremos. Quiero dar respuesta a un interrogante que está hoy en día en el tapete y que creo que está trayendo mucho problema a la Iglesia de Jesucristo. Porque yo siempre le enseño a la gente, hay tres presiones que recibe el ser humano. El ser humano recibe tres presiones. Una que viene de parte de Dios. Dice la Sagrada Escritura, porque como desciende del cielo la lluvia. O sea, nosotros vamos a recibir presión del cielo para saber si vamos a obedecer, qué es lo que vamos a hacer con nuestras vidas, porque Dios está determinado a que nosotros le obedezcamos. Está la otra presión que sufrimos y es dice que si el enemigo viniere como ríos. Entonces, cuando el enemigo se levanta como río, nosotros somos presionados, somos golpeados fuertemente, porque Dios quiere o le permite al maligno que nos pruebe. La Biblia dice que cuando Cristo fue bautizado, ¿verdad?, y salió de los 40 días de ayuno, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Así que eso no nos extraña. Pero el enemigo no es un ser noble, misericordioso, así que él ataca como río. De hecho, la palabra de Dios dice que si el enemigo viniere como río, pues el Espíritu del Señor levantará bandera. Así que vienen aquella presión para que nosotros obedezcamos o desertemos o hagamos lo que vamos a hacer con nuestra vida. Pero hay una tercera presión que recibe el ser humano, y lo recibe el creyente y el incrédulo. O sea, que esto no es que, ay, no, porque yo estoy pasando la prueba, porque acepté a Cristo. No, eso no tiene nada que ver. Satanás ataca a todo el mundo por igual. Y cuando se trata de los vientos, que habla Mateo 7, 21 al 26, si mal no recuerdo, habla de las doctrinas. Y hoy en día pienso que todo creyente, todo ser vivo, está recibiendo esto, pero de una manera desbocada, el ataque contra nuestra fe. Entonces, bueno, como siempre lo enseñamos, ¿verdad, Osvaldo? Sí. La Biblia es su propio intérprete. No tenemos que ir a otra fuente para saber si sí, si no, si Dios quiere, si Dios no quiere. No, la Biblia es su propio intérprete. Con la Biblia tenemos más que suficiente para saber. Pero antes de continuar, Osvaldo, por favor, ¿me ayudas en una oración? Sí, amor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hay temas que realmente son puntuales para nuestra vida, que nos permiten, en el nombre de Jesús, ser libres de todo error y de todo aquello que esté contrario a tu palabra. Permite que esto que va a ser dado en este momento, Señor, nos permita tener claridad y no solamente ayudarnos a nosotros, sino ayudar a otros para que puedan ver cuál es el camino en el cual tú nos has puesto en toda tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos y te pedimos que esto nos aclare, Señor, todas aquellas dudas que pueda tener nuestra vida por causa de lo que dicen algunos con respecto a la palabra, pero que no está allí. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, a la luz de la palabra, ¿qué enseña la Biblia de cómo yo debo de invocar a Dios, a mi Salvador, a mi Padre, verdad? Porque acuérdense que Dios no solamente es nuestro Salvador, nuestro Señor, Él también es nuestro Padre. Y nosotros tenemos que saber cómo invocarlo. Hoy en día hay una corriente muy fuerte que tiene que ver, yo lo veo más como un modismo,
que tenemos que aprender hebreo. Ojo, quiero dejar claro, no está mal que usted profundice en las escrituras, no está mal que usted se interese por conocer hebreo, por conocer griego, que en griego fue que realmente se escribió el Nuevo Testamento o el Evangelio de Jesucristo. No está mal que usted quiera estudiar y profundizar en las Sagradas Escrituras, eso nunca va a estar mal. El asunto es cuando lo que nos enseñan se sale del caudal de las Sagradas Escrituras. Ahí sí hay un verdadero problema. Ahora, vemos aquí algo muy tremendo, porque hoy en día se enseña que nosotros tenemos que aprender hebreo, porque sí. Porque si no aprendemos hebreo estamos en problemas, que estamos mencionando, me disculpan, estamos mencionando mal a Dios y nada más lejos de la realidad, porque la Biblia no lo enseña así. Número 1, el Evangelio no fue escrito en hebreo. Es lo primero que nosotros tenemos que saber, que el Evangelio no fue escrito en hebreo. Número 2, no es solo la Torá la que nosotros debemos de estudiar y obedecer, sino que hay 66 libros inspirados por el Espíritu Santo, aprobados por el canon, ¿verdad? Por los santos hombres de Dios, y que hay una hilación perfecta, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis, para nuestra enseñanza, para nuestro crecimiento espiritual. El siguiente punto es el peligro que contiene este tipo de doctrinas, porque la palabra es clara, dice en Apocalipsis 22 que el que le añade, le van a ser añadidas las plagas. Y dice que el que le quita a la Biblia, le van a ser quitado su nombre del libro de la vida. O sea que no es una cuestión para jugar, es algo tremendo. Entonces, nosotros cuando estamos siendo enseñados, tenemos que ver que estemos siendo enseñados conforme a las Sagradas Escrituras. Ahora, vuelvo sobre mis pasos. Estamos viendo hoy en día una doctrina que está agarrando mucho auge, y es que todo tiene que ser en hebreo, pero vamos a ver qué dice la Biblia, porque la Biblia es lo que nosotros tenemos que acatar. Vamos a ver cómo fue la llegada del Espíritu Santo y cómo nace, porque la iglesia cristiana nace con Cristo, obviamente, ¿verdad? Pero lo que se llama la iglesia pentecostal nace desde el día de Pentecostés, valga la redundancia. Se derrama el Espíritu Santo sobre 120 que estaban esperando la promesa que hizo Jesucristo, ¿verdad? ¿Y cómo fue ese inicio? Desde su inicio, la iglesia pentecostal, mejor conocida como la iglesia donde se manifiesta el hablar en lengua, el danzar, los 9 dones del Espíritu, su apertura fue en todos los idiomas. Ahora, yo me pregunto, bueno, ¿será que es que Dios no sabía que tenía que hacerlo en hebreo? Él debió de hablar en hebreo, ¿verdad? El Espíritu Santo, y que más bien todos los oyentes comprendieran el hebreo para que supieran que tenían que hablar hebreo para poder agradar a Dios. De otra manera, no tiene razón de ser. Pero cuando nosotros leemos el libro de Hechos, mi amor, ¿me ayudas con el libro de Hechos, capítulo 2, por favor? Sí, la palabra del Señor dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos,
porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira que no son galileos todos estos que hablan, ¿cómo pues les oímos hablar nosotros cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Ok, yo se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice, el día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. De pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo, parecía el estruendo de una tormenta, y retumbó por todo el salón. Luego vieron, que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según el Espíritu Santo le indicaba. Entonces, ¿cómo fue que habló el Espíritu Santo? Dice que cada uno hablaba, o sea, los apóstoles y los 120 que estaban ahí comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Y los que estaban oyendo le oían hablar en su propio idioma o en su lengua materna. Y dice que le hablaba según el Espíritu Santo le indicaba. En aquel tiempo, muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén. Había llegado de todas las regiones del Imperio Romano y al oír el ruido, muchos de ellos se acercaron al salón y se sorprendieron de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. Estaban tan admirados que se decían unos a otros, pero estos que están hablando, ¿acaso no son de la región de Galilea? ¿Cómo es que le oímos hablar en nuestro propio idioma? Los que estamos aquí somos de diferentes países, algunos de Partia, de Media, de Elam, otros de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia y Egipto, y de las regiones de Libia cercanas al pueblo de Cirene. Muchos han venido de Roma, otros han viajado de la isla de Creta y desde la península de Arabia. Algunos somos judíos de nacimiento y otros nos hemos convertido a la religión judía. Es increíble que los oigamos hablar en nuestro idioma materno de las maravillas de Dios, y no salían de su asombro ni dejaban de preguntarse qué significaba eso. ¿Qué tuvo esto como resultado? Bueno, que se convirtieron 3,000 ese día, porque Pablo aclaró que era la llegada del Espíritu Santo, y se convirtieron 3,000 y bajaron a las aguas para ser bautizados. Ahora, no necesariamente yo tengo que hablar en hebreo para invocar a Dios, ya que todas las lenguas van a cesar, incluyendo al hebreo. Lo único que dice la palabra que va a permanecer para siempre es el amor. Entonces, para yo invocar a Dios, ¿en qué idioma lo debo hacer? Bueno, desde que nació la iglesia pentecostal, nació hablando en diferentes idiomas. Dios pudo haberlo hecho a la inversa. Si a Él le interesaba tanto que nosotros habláramos en hebreo, hubiese a esos 3,000 que ellos pudieran entender a perfección el hebreo, ¿verdad? Y que les hablaran en hebreo y ya. No, cada uno recibió la administración de Dios en su propio idioma, ¿verdad? Ahora, hay, bueno, pues obvio, ustedes si no lo conocen, pues podemos leerle 1 Corintios 13, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor. Mire, no importa la lengua que hable. Aquí lo importante es que nosotros hagamos las cosas con amor para con Dios y con amor para el prójimo, porque eso es lo que va a prevalecer y la importancia. Una persona puede hablar en hebreo, pero si no tiene amor, de nada le va a servir, ¿verdad? Dice la Biblia que es como un
tambor que suena. Ahora, en el versículo 8 dice que el amor nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque nosotros conocemos en parte y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora, vemos con mucha insistencia, he oído a personas decir que si nosotros no le decimos a Cristo, Yeshua HaMashiach, que Él se siente triste, que si no le decimos al Espíritu Santo, Ruach HaKadosh, Él se contrista. Mire, al Espíritu Santo lo contrista es cuando nosotros peleamos con nuestros hermanos, cuando nosotros caemos en murmuración, eso sí lo contrista a Él. Al Espíritu Santo lo contrista cuando llevamos una vida ajena a la vida de Cristo, ¿verdad? Que tiene que ver con gozo, paz, paciencia, humildad, templanza, con mansedumbre, que tiene que ver con decir no al pecado cuando no huimos de aquellas cosas que realmente ofenden a Dios. Pero que yo le diga a Él, Espíritu Santo, y a Él lo va a ofender, no lo va a ofender. Él fue el que diseñó las lenguas y Él sabe la intención de nuestro corazón. Y no podemos decir que si una persona no lo dice en hebreo, está en peligro su salvación, porque Hebreo Hechos 4:12 me dice a mí, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El sábado es otro nombre, el hebreo es otro nombre, hay un solo nombre, y ese nombre es Jesucristo. Ahora, a mí me llama la atención la palabra dada por un hombre de Dios, que fue Pablo. Me llama la atención la exhortación con dureza que él habla para las personas que quieren judaizar o que quieren hacer más allá del sacrificio de Cristo, porque el sacrificio de Cristo es más que suficiente para nuestra salvación. La palabra dada por este hombre, el apóstol Pablo, me pregunto, ¿será que permanece aún después de él muerto? Bueno, al ser palabra de Dios va a permanecer después de esto. Hay profetas que dieron una palabra, ¿verdad? Hace 50, 70 años, ellos murieron hace 10, 15, 20 años y esa profecía está ahí cumpliéndose o por cumplirse porque fueron direccionados por el Espíritu Santo. Ahora, en el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 6, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Gálatas 1:6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que algunos que os perturban quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, tratar de añadir algo para yo ser salvo es pervertir el evangelio de Cristo. Yo soy salva porque Cristo murió por mí, yo lo acepté, en ningún otro hay salvación, yo acepté el nombre de Jesús. Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Yo soy hija de Dios porque Cristo pagó un precio por mí. Entonces, no podemos permitir que nos prediquen un evangelio diferente a este. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Sea maldito el que viene con el mensaje y sea maldito el mensaje, porque va a tergiversar lo que Dios ha dejado claro para nosotros. Dice: como antes os he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Pues busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre,
alguno, sino por revelación de Jesucristo. Este era un hombre que asolaba las iglesias, ¿verdad? Que los perseguía, los quería meter presos, él consintió en la muerte de Esteban. Era un hombre que realmente, apasionado por su religión, quiso destruir la obra redentora de nuestro Salvador, pero no pudo porque Dios tenía planes con él para más bien liderar a los creyentes que iban a convertirse en el pueblo gentil. Ahora, Gálatas 5:1 dice: estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligaste los que por la ley os justificáis, y de la gracia habéis caído. Cualquier persona que quiera volverse a guardar la ley, a guardar los mandamientos, a circuncidarse, o que yo tengo que ahora aprender en hebreo, porque si no le hablo en hebreo Dios no me va a entender, o no le voy a agradar. Mire, se está desligando de Cristo, y no podemos desligarnos de Cristo, porque Él es nuestro Salvador. No hay salvación fuera de Él. Dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, sea quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para caer, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley a esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, oiga lo que está diciendo el apóstol. Aquí hay 3 sentencias. Número 1, se desliga de Cristo el que quiere volver al camino del judaísmo, se desliga de Cristo. Número 2, él da una sentencia: que los mutiladores del cuerpo y los que quieren pervertir el evangelio de Cristo sean malditos. Dice: no, mas si nosotros, un ángel del cielo, anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea maldito. El apóstol está lanzando una maldición sobre el que quiera judaizar a los creyentes en Cristo Jesús. Número 3, dice que ojalá se mutilasen los que os perturban y los que quieren llevarlos a correr de otra manera el evangelio de salvación. Entonces, hay el peligro de ser desligado de Cristo, está el peligro de que dice él que ojalá se mutilen, porque son mutiladores del cuerpo. Ya la gente no sabe si tengo que decir Yahshua o no tenga. Mire, hermano, si a usted le gusta decir Yahshua, pues diga Yahshua HaMashiach, pero no crea que eso lo hace más santo que nadie. Y si yo digo Jesucristo, Cristo no se ofende porque yo lo digo, porque Él me entiende en el idioma que Él me dio materno. Él lo hizo en la iglesia primitiva, permitiendo que el Espíritu Santo le hablara a cada uno de los que se iban a convertir en su idioma materno. Así que a mí me predicaron en mi idioma, que es español, y yo digo Jesucristo, digo el Espíritu Santo, y no tengo por qué llamar al Eterno, a Adón, a Yahvé, porque ese es mi Padre. Así es. Cristo vino a enseñar la paternidad, y es otra de las maldiciones y de los peligros que hay con esta doctrina, que quieren desligar de la paternidad. Mire, Cristo vino a enseñarnos el Padre Nuestro, y a partir de ahí nos enseñó que el que acepta a Cristo es hijo de Dios, la paternidad. Entonces ahora es el Eterno, ahora es Adón. Ahora, mire, ese que le llaman el Eterno es mi Padre, y yo tengo un solo hijo.
Pero mi hijo no me dice Arkelina, ni me dice pastora, ni me dice doña. Él me dice mamá. ¿Sabe por qué me dice mamá? Porque nació de mis entrañas. Porque no hay nadie que haya estado dentro de mi cuerpo y me conozca por dentro, aparte del Espíritu Santo. Como mi hijo, él sintió los latidos de mi corazón antes de que yo lo diera a luz. Así que todo lo que yo tengo le pertenece a él. Y todo su ADN y su sangre me pertenece a mí por consanguinidad. Entonces yo le pertenezco a Cristo porque Él me compró, porque me prohijó y me hizo hija de Dios. Yo tengo que hablarle a Él como lo que soy, su hija. Y Él me atiende como padre. Él me ama como padre y me bendice como Dios. Entonces, cuando la gente comienza con estas falsas doctrinas, comienza a desmembrar la fe de la gente, y ese es el grave peligro. En el libro de Filipenses, ¿verdad? 2:9 dice, 10 y 11 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No habla del músculo como tal que nosotros ejercitamos para comunicarnos. No está hablando del músculo, está hablando de todo idioma. La Biblia del Jubileo dice: y en todo lenguaje se confiese que Jesús es el Señor, o que Jesús es el Cristo, para gloria de Dios Padre. Está hablando de idioma, no está hablando del músculo lengua. Ahora, la exhortación de Pablo a cuidarnos de la gente malvada que quieren desviar al creyente hacia el judaísmo, dice Filipenses 3:1 en adelante: además, hermanos, alégrense de estar unidos al Señor. A mí no me molesta repetirles lo que ya les había escrito, y a ustedes les hace bien que les repita. Cuídense de esta gente despreciable y malvada que los quiere circuncidar. Los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que, guiados por el Espíritu, adoramos a Dios y estamos orgullosos de pertenecer a Jesucristo. Nosotros no creemos que podamos hacer nada para salvarnos. Si la salvación dependiera de la circuncisión, yo podría sentirme más orgulloso que cualquiera. Me circuncidaron a los 8 días de nacido, pertenezco a la nación de Israel, soy de la tribu de Benjamín, soy más hebreos que muchos hebreos. En cuanto a cumplir la ley, pertenecía al grupo de los fariseos, tanto que me preocupaba por cumplir la ley que perseguía a los miembros de la iglesia. Nadie puede culparme de no haber cumplido la ley. Pero gracias a lo que Dios hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Escucha lo que dice el versículo 9. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura. No me diga usted que el hombre que Dios escogió para ser el líder de los gentiles, para conquistar el mundo para Cristo, él se equivocó cuando dijo que tenía por basura el hablar hebreo, el ser nacido en Israel, el ser fariseo y todas estas cosas. Este hombre comprendía que nosotros somos salvos por Jesucristo y que no hay nada que nosotros humanamente podamos hacer para ser salvos. Ahora, que una vez salvo yo tenga que servirle al Señor, honrarle, cuidarme, guardarme, vivir en santidad, eso es otra cosa, por causa del testimonio, porque no podemos, ¿verdad?, servir al Señor y seguir practicando el mal. Ahora dice: todo esto lo he dejado a un lado y lo considero basura con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento, y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como como Dios quiere aceptarnos. Por eso lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de la resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió, y espero que Dios me conceda resucitar de los muertos. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis 5, 1 al 10, comienza a hablar de que en la mano derecha
del que estaba sentado en el trono. Vi un libro enrollado y que las hojas del libro estaban escritos por ambos lados y el libro estaba cerrado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que preguntaba con voz fuerte: ¿quién tiene la autoridad de romper los sellos y de abrir el rollo? Y aún no había nadie en todo el universo que pudiera abrir el rollo ni mirar su contenido. Yo me puse a llorar mucho porque no había quien pudiera hacerlo. Pero uno de los ancianos me dijo: no llores más, porque ha salido vencedor, el heredero del trono de David, a quien se le llama el León de Judá. Solo él tiene la autoridad de romper los 7 sellos y abrir el rollo. Luego vi un cordero cerca del trono. En el cuerpo llevaba las marcas de haber sido sacrificado. Estaba en pie rodeado por los 4 seres vivientes y por los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos y también 7 ojos. Estos son los 7 espíritus de Dios que han sido enviados para visitar toda la tierra. El cordero fue y tomó el libro enrollado que tenía en la mano derecha, el cual estaba sentado en el trono. Apenas hizo esto, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se arrodillaron delante de él. Cada uno tenía un arpa y llevaba una copa llena de incienso que representaba las oraciones del pueblo de Dios, y todos ellos cantaban esta nueva canción: solo tú mereces tomar el libro y romper los sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre rescataste para Dios gente de toda raza, idioma, pueblo y nación. Y dice que todos estaban cantando en su idioma. Lo hiciste reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Ellos gobernarán la tierra. Luego oí un murmullo de muchos ángeles. Eran millones de ángeles que rodeaban el trono y a los 4 seres vivientes y a los 24 ancianos, y decían con voz fuerte: el cordero que fue sacrificado merece recibir el poder y la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor y la alabanza. Y también oí decir a todos los seres del universo. Mire, hermano, no me diga usted que todos los seres del universo van a aprender hebreo. Cada uno lo hacía en su propio idioma. Que todos los seres del universo alaben al que está sentado en el trono y también al Cordero. Que lo llamen maravilloso y por siempre admiren su poder. Y los 4 seres vivientes decían: así sea. Así que, amado hermano, alabe a Dios con libertad en el idioma en el que usted nació. Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos e idiomas o lenguas. No está hablando de la lengua del músculo, está hablando de los idiomas. Que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Así que es en el idioma en el que usted nació que debe de adorar y servir a nuestro Dios. Cuando usted ve la conversión de Pablo, ¿verdad? En el libro de Hechos 22, léase todo el capítulo. Yo no se lo puedo leer por factor tiempo, ¿verdad? Pero vea cómo Pablo comienza, le hacen un juicio y él comienza a hablar en hebreo para que los judíos sepan que él es hebreo de nacimiento, que sabe el idioma, y comienza a hablarle de cómo Dios lo llamó, de cómo una luz vino sobre él y que Cristo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y que lo envió a predicarle a los gentiles. Y dice que esta gente le oyeron hasta que él dijo que estaba llamado para predicarle a los gentiles. Se endemoniaron y comenzaron a lanzar las ropas y las cosas, y para evitar una trifulca lo encerraron y lo azotaron. Y él decía en su conversión que él fue llamado,
para predicarle a los gentiles, no en hebreo, porque lo hubiese aclarado. Hermano, no se preocupe que yo le voy a predicar en hebreo y en hebreo ellos van a ser enseñados. No, el nombre de Jesús. ¿En cuál idioma? En cualquier idioma. Dice que nosotros tenemos que ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y toda criatura va a servirle a Dios en su propio idioma. Entonces, cerramos la idea como al inicio. Número 1. A la luz de la palabra que enseña la Biblia de cómo debo de invocar el nombre de Dios en su lengua materna. Dios inició la iglesia primitiva hablándole a cada uno, inspirado por el Espíritu Santo, en su idioma materno. Lo segundo, la Biblia es su propio intérprete. No busque un intérprete en otro lugar. Dios lo que quiso decirnos nos lo dejó escrito. Otro punto, el evangelio no fue escrito en hebreo, sino en griego. O sea que si yo quisiera aprender cómo fue escrito el evangelio de Jesucristo, fue escrito en griego, no en hebreo. Lo otro es que no es solo la Torá, sino los 66 libros que tienen esa hilación perfecta de la revelación del Espíritu Santo a esos de 40 hombres en 40 épocas diferentes. Lo otro es el peligro que consiste en que le añaden. Tienes que hablar en hebreo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, solo la Torá. Mire, hermano, el que le añade, le serán añadidas las plagas. Y el que le quita, le será quitado su nombre del libro de la vida. Ojo con esto y comprenda que estamos siendo golpeados por falsas doctrinas, pero si usted está firme en la palabra, nada lo moverá de ahí. Osvaldo, una oración para despedirnos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús, que entendamos por ella, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y tú te manifiestas a cada uno de una manera particular y en el lenguaje, Señor, que tú nos has dado original, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu palabra de nosotros, que nos permite comprender que tú te comunicas de una manera individual a nuestra vida, así como lo hiciste en el día de Pentecostés, Señor, que a cada uno, a su propia lengua, tú le diste, Señor, el entendimiento con respecto a la maravillosa experiencia del inicio del día de Pentecostés, Señor. En el nombre de Jesús, permite que podamos en cada una de nuestras lenguas, Señor y Padre Celestial, entender el propósito tuyo para nuestra vida y que podamos invocarte libremente, Señor, sobre todo como Padre, a ti, Señor Jesucristo, como nuestro Salvador, y a ti, Espíritu Santo, como aquel que nos convenciste de todo pecado y justicia y juicio, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Nos bendecimos. Amén.